Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este tinto de la ONU. Bienvenidas, bienvenidos. Nos encanta tenerlos en este espacio en el que vamos a estar compartiendo ideas, no solo hoy, a lo largo de la Feria del Libro en casa vamos a estar teniendo estos espacios con las Naciones Unidas, así que todos súper invitados a participar. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que es la nutrición en niños, jóvenes, adolescentes. Les estaremos pues contando un poco más adelante de qué se tratará este tinto. Por ahora pues los invito a que vayan, traigan su café, pónganse cómodos. Hoy tenemos una invitada súper especial y bueno, empezaremos entonces con esta conversación. Pero antes quisiera contarles que este evento y todos los que estaremos desarrollando a lo largo de la Feria del Libro están enmarcados en un año muy especial para las Naciones Unidas, que es el cumpleaños número 75 desde la fundación. No sé si saben, pero las Naciones Unidas nacieron con el objetivo pues de promover un mundo más en paz, un mejor futuro, y enmarcado precisamente en esta celebración los estamos invitando a compartir con nosotros sus ideas. ¿Cómo creen que debería ser el futuro? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros espacios, desde quienes somos, para hacer un futuro mejor entre todos? Así que bueno, los invito de nuevo a participar en estas charlas que estaremos llevando en estos días y que estén muy pendientes de toda la programación porque está de verdad muy chévere que estén participando muy activamente todos. Los invito. La dinámica de estas charlas es que nos compartan sus preguntas, las cosas que les generan dudas, las cosas que les genera de pronto temor del futuro, sus ideas que están haciendo y pues que entre todos construyamos este diálogo de manera muy interesante y muy constructiva. Daremos inicio entonces a este tinto con la ONU que se llama Los efectos en la nutrición a mediano y largo plazo en los niños, niñas y adolescentes. Y hoy nos estará acompañando una invitada muy especial. Ella es Luz Ángela Artunduaga, nutricionista y especialista de supervivencia y desarrollo infantil de UNICEF en Colombia. Entonces, pues sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Luz Ángela. Hola, Luz Ángela, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Realmente antes Muy de sentarme a la hora, yo dije, no, pues me voy a tomar el tinto de verdad, verdad, y realmente aquí tengo mi tacita de tinto, así que salud por todos ustedes. Me encanta, ojalá también las personas que nos están acompañando en este momento estén con su tinto, su agua, su jugo, su lo que sea, pero pues muy activos en este diálogo que vamos a tener hoy. Luz Ángela, cuéntanos un poquito sobre el tema de hoy, esta charla que estaremos teniendo alrededor de la nutrición de niñas, niños y adolescentes, sobre este tema que de pronto a veces no logramos entender qué comprende la nutrición, qué consecuencias tiene la malnutrición y pues bueno, también enmarcado un poco en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que se plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible y entre esos está el número 2 que habla del hambre cero y que tiene todo que ver con el tema que desarrollamos hoy. Ya, mira Laura, pues primero agradecer como UNICEF la participación en esta pequeño conversatorio con las personas que pudieron sacar su tiempo para conversar con nosotros. Segundo, efectivamente es un tema que hay que colocarle muchísima atención, justamente mirando el futuro de lo que podría ser el futuro de la población en general y en el caso pues de UNICEF de la población infantil y adolescente, que es nuestra razón de ser y por la cual nosotros trabajamos. Y la otra cuestión es, bueno, ¿qué pasa en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Realmente el tema de hambre cero se toca como el objetivo sostenible número 2, que va más asociado también a las consecuencias que podría dejar el hambre cero en la población en el mundo. Es decir, hambre cero, es decir, que toda la población tiene un acceso equitativo a los alimentos de alto valor nutricional, y ese acceso equitativo genera consecuencias. Cuando uno dice consecuencias, pues en este caso son consecuencias positivas, en donde la población goza de un buen estado nutricional, pero además también de un buen estado de salud. Y ahí tenemos una relación entonces entre el ODS 3, que es el de salud, y el ODS 2, que es el de hambre cero, porque la consecuencia de una buena alimentación también se traduce en una buena salud. Entonces, digamos que hablar de hambre cero es hablar
tan sencillo como decir que día a día, desayuno, almuerzo y cena, toda la población en el mundo tiene la posibilidad de contar con un plato de comida con las características, digamos, de calidad y de cantidad adecuadas para la situación fisiológica de la persona. Entonces, el niño pequeño, adecuado a su edad, el plato, o la persona grande, adecuado a su edad. El plato que contenga alimentos de alto valor nutricional y que en ese efecto que lo nutre. Entonces, hablando esto de hambre cero, pues efectivamente para que ese alimento esté en el plato, diría yo, de todas las personas que vivimos en el territorio colombiano, sin excepción alguna, pues se necesita que esa cadena alimentaria, esa seguridad alimentaria se dé desde el momento en que se está pensando cuál es la producción de alimentos, de consumo de alimentos, de consumos de alto valor nutricional, cómo debe ser esa producción, de qué características tiene que ser, por qué de alto valor nutricional, cuáles son los mejores, digamos, cultivos que se tienen que dar, todo el tema de agrícola que pasa por esa disponibilidad de alimentos, pero resulta que cuando el alimento es producido, ese alimento no se puede quedar ahí sembrado. El alimento tiene que ser recogido, tiene que ser distribuido a ciertos sitios. Entonces están otros sitios, digamos que están los intermediarios de esa cadena alimentaria y en esa distribución de la cadena alimentaria pues llega un almacenamiento de ese producto, puede estar o en las plazas de mercado, que uno diría ojalá las plazas de mercado empiecen a tener mucho más auge porque son alimentos en donde se evita con mucha más precisión la intermediación, pero además tenemos alimentos muy naturales y además, digamos, como bajo toda la posibilidad de escoger lo que uno quiere en una plaza de mercado, ¿sí? Después viene, listo, yo compré el alimento, ¿sí? Yo lo tengo en mi nevera o lo tengo en la despensa de mi casa, ¿y ahora qué hago con él? ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma lo preparo? ¿De qué manera lo combino? ¿Cómo hago que en su combinación resulte un alimento de mejor valor nutricional? Y de esa manera, entonces, al consumirlo, tiene un efecto. Pero resulta que si yo estoy enferma, el aprovechamiento biológico de ese producto no va a ser lo mismo a si yo estoy sana. O si el niño está con algún problema respiratorio agudo o algún problema de diarrea o algún problema metabólico, ¿sí? Ese aprovechamiento biológico de ese alimento no va a ser lo mismo hacia el niño o si el niño o la niña están sanos. Entonces, esa es una, digamos, es una introducción así, una abrebocas de lo que significa pensar que me llegue la comida a mi plato, que me llegue en condiciones óptimas de calidad, de cantidad e inclusive atractivas a la vista, es decir, con colores variados y con sabores variados. Entonces, eso es un poco lo que quería contarles en frente a lo que significa esa cadena alimentaria y hasta dónde llega a lo que nosotros llamamos en la cadena de seguridad alimentaria y nutricional, el aprovechamiento biológico de los alimentos que se traducen en el estado nutricional de una persona. Luz Ángela, ¿Hasta ahí ¿qué vamos tanto bien? es perfecto? Yo quisiera saber a propósito de lo que estás diciendo, ¿qué tanto le está llegando a los niños, niñas y adolescentes de Colombia este tipo de alimentos nutritivos? Colombia afortunadamente tiene todo el tiempo disponible frutas, verduras, tenemos acceso a una alimentación muy rica, pero ¿qué tanto está llegando esa alimentación a la mesa de los niños? ¿Cómo están los niños y niñas en temas nutricionales? Pues mira, yo partiría por un elemento que es el que más puede ser, digamos, que lo deberíamos analizar, y es la leche materna. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tanto le llega? Pero si es que ahí lo tiene. Las estadísticas nos dicen que la lactancia materna en el mundo está disminuyendo, pero si uno se viene aquí a Colombia, no nos vayamos de Colombia, ¿sí? Lo que nos dice la última encuesta del estado de la situación nutricional, cuyos resultados solamente los tenemos del 2015, ¿cierto? Estas encuestas se hacen cada 5 años, pues tenemos una tendencia entre el 2010, el 5, el 10 y el 15.
esta tendencia de la lactancia materna como único alimento en los primeros 6 meses del niño ha disminuido. El año dos, en las cifras que arrojó esta encuesta en el año 2010 era que el 42% de los niños menores de 6 meses tenían lactancia materna como único alimento. Y ahora, en el 2015, vamos en 36%. ¿Sí? Y hay territorios, especialmente como la costa atlántica, cuya días, ya no hablemos de meses, lo máximo de alimentación con leche materna son 15 días, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Cuando esta tendencia, esas son las cifras que deben aumentar, son las cifras que están disminuyendo, ¿sí? Entonces el hecho de que la mujer se inserte a la dinámica laboral, el hecho de que las propias empresas no propicien los espacios posibles para que las mujeres y la familia lactante pueda hacerlo. Recordar que el tema de la lactancia materna es un tema social, esto no es un tema de mujeres, esto no es un tema de que solamente porque como fisiológicamente la mujer tiene que sacarse digamos yo digo, la teta para darle de comer a su hijo, entonces es un acto de solamente las mujeres, no, es un acto de familia en donde también el hombre debe participar. Entonces esa situación ya nos lleva a un desbalance en la alimentación de los niños. Es decir, los niños están empezando a tener sus primeros meses de vida sin el mejor alimento que requiere para su adecuado desarrollo. Y no solamente un desarrollo, digamos, en términos de crecimiento, o en términos, sino un desarrollo cognitivo, una posibilidad de tener un mayor vínculo con su mamá, una posibilidad de tener una mejor capacidad de respuesta ante contingencias de digamos, de virus, si se llama así, o de infecciones. Entonces, ahí ya empezamos a fallar, ¿sí? Luego viene un tema de, bueno, ¿hasta cuándo, uno diría, hasta dónde la población está lo suficientemente capacitada, ¿sí? Para poder hacer una compra de alimentos de la mejor manera posible, la más nutricionalmente aceptable y además en cualidades aceptables que puedan ponerse en un plato y nutrir a los niños, ¿sí? Y además de eso, digamos, eso pasa por un tema de educación alimentaria y nutricional, el consumo de las frutas, el consumo de las verduras, el consumo de los alimentos proteicos, ¿sí? Ahora, eso en condiciones en donde toda la población tiene las facilidades económicas para poder hacer esas compras, ¿sí? Resulta que hay poblaciones que no lo tienen, ¿sí? Entonces, bueno, listo, entonces tiene que ver, hay una relación directa con la situación económica, con el empleo, con la informalidad, ¿sí? Pero, digamos, a pesar de esa situación, se me está dando aquí una cosa, a pesar de esta situación, hay digamos, consejos alimentarios de cómo combinar alimentos en el plato que no resulten demasiado costosos, pero que sí nutran. Por ejemplo, voy a poner uno que es el que siempre veo y que ese hasta lo aprendí hace muchísimo tiempo, y es mezclar leguminosa con cereal, ¿sí? Leguminosas son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, ¿sí? Y el cereal es el arroz, es la harina, ¿sí? Esa combinación básicamente es como el cereal o todo lo que tiene que ver con granos. eh, la combinación de esos dos productos en un mismo plato, ¿sí? Hacen que los dos aminoácidos que están limitados en cada uno de estos dos productos, al combinarlos en el mismo plato, se complementen y generen una proteína de alto valor nutricional. Entonces, no necesariamente para poder tener una alimentación de alto valor nutricional, yo necesito comer todos los días carne, carne, leche, leche. Puedo combinarlo, por ejemplo, con, uno dice, el huevo, que es un alimento extraordinario, que tiene las mejores proteínas y que tiene los mejores aspectos nutritivos. Entonces es cómo hacemos para que la población sepa, se entere un poco más de cómo esa plata que tengo destinada para la compra de alimentos, la destino de una mejor manera. Y aquí viene un tema que esta época se está revisando mucho y es justamente la compra de productos empaquetados. No hablo de alimentos, estos no son alimentos.
Estos son productos empaquetados que calman el hambre, pero que no nutren, que no alimentan. Y eso nos está generando, le está generando a la población, a los niños en edad escolar y a la población adulta unos problemas de sobrepeso gravísimos. Según la Organización Mundial de la Salud, bueno, digamos que ya después de que pase esta pandemia, que es un tema, pues por supuesto, mundial y de salud pública, uno de los problemas más graves de salud pública en el mundo va a ser el problema de sobrepeso y obesidad, o ya lo está haciendo, ¿sí? Entonces, ese es un poco, digamos, que cómo hacer que en los colegios la alimentación en las escuelas cumpla con esas recomendaciones, en las casas así lo sea, cómo hacer que, digamos, poder, posicionar mejor las plazas de mercado para que la gente tenga un mejor acceso y evitar la intermediación y evitar un aumento exagerado en los precios de los alimentos que se consumen diariamente. Luz Ángela, me gustaría mucho que nos compartieras de pronto cómo las personas pueden identificar estos productos empaquetados que no son tan buenos para la salud y que no tienen un nivel nutricional muy alto, que las personas pueden estar consumiendo constantemente sin saber que no tienen pues precisamente un aporte importante para su cuerpo. Mira, aquí todavía no se ha, digamos, legalizado, no se ha sacado la ley, ya el gobierno lo está trabajando, pero en países como México, Chile, Ecuador, Perú, ¿sí? Ya existe el etiquetado frontal, ¿sí? El etiquetado frontal es como una especie de, un etiquetado, una especie o de círculo, algo así octagonal, que aparece en el producto empaquetado y dice, ojo, dice, este producto es alto en grasa, azúcares y sal o sodio, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues digamos, si yo como consumidora veo ese letrero y lo leo, pues me preocupo, ¿no? Porque yo digo, y si ya me está diciendo que este producto es alto en esto, pues yo pongo un alto en mi bolsillo para no comprarlo, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy importante y es que el consumidor debe estar informado, ¿sí? Y esa es una de las formas, porque el etiquetado hay diferentes formas de presentarlos. No sé, pues digamos que muchos de ustedes han visto que cuando van y compran un producto en la tienda o en el supermercado, ven estos productos empaquetados o en cualquier producto, que además es parte del reglamento que se tiene que hacer, en la parte de atrás dice, este producto tiene carbohidrato tanto, es el tanto por ciento del valor calórico total de la dieta, harinas tanto, azúcares tantos, tiene vitamina A y tiene adición de yodo, ¿sí? Adición de flúor, adición de, bueno, lo que sea. Resulta que si yo leo eso, yo como persona, una ciudadana común y corriente, que yo no he estudiado nada de estas cosas, pues yo no entiendo mucho, ¿sí? Porque a mí me dice que eso es alto, pero yo no sé si realmente es muy alto en carbohidratos o no, o si es muy alto en grasas o no, ¿sí? Entonces, los estudios en el mundo y en América Latina en particular, porque la tendencia del sobrepeso y la obesidad en los niños está muy arriba, especialmente, por ejemplo, en México. Entonces, lo que hicieron es, no, se idearon esta forma. Todavía no se han hecho los estudios de cuáles son las consecuencias que ha generado esta política pública alrededor de colocarle el acento al consumidor para que pueda tomar una decisión mucho más informada, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, es un mecanismo. Todavía no lo tenemos en Colombia, ¿sí? Realmente está ya el gobierno, digamos, puesto en cabeza del Ministerio de Salud haciendo este tipo ya de análisis y de estudios, ¿sí? Y esto también va a contrarrestar mucho el tema de la industria, es decir, la industria también, digamos que uno no debería esperar que la industria empiece a tomar sus medidas, sino que podría ser fantástico que toda la industria empiece a colocar eso mismo en sus productos y empiece a tomar medidas también en la producción de estos mismos productos empaquetados, ¿sí? La otra es, bueno, si yo tengo tanta plata en el bolsillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para distribuir esa plata de tal manera que yo logre comprar algo de valor de proteína? Y uno dice, si no tengo mucho, me voy por el huevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el huevo es lo más versátil que hay para todo, ¿sí? Para todo. Entonces uno dice, listo, con el huevo
pues por supuesto, como así un cereal tipo el arroz, por ejemplo, aunque desafortunadamente el arroz es uno de los productos que realmente pues se está importando mucho, pero además en los últimos análisis que se han hecho en esta contingencia del COVID o de la pandemia del COVID-19, los dos productos, fíjese, los que les estoy mencionando, estos dos productos son los que han aumentado el precio, porque son los dos productos que uno diría deberían ser, o son parte de la canasta básica de todos los colombianos, ¿sí? Entonces, ese tema de cómo juegan, cómo los gobiernos pueden hacer un control de precio de los productos para que cuando hayan situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo en este momento, la gente no se vea, eh, digamos, como uno diría, asaltada en su buena fe, porque ya en lugar de comprar un huevo que vale eh, que 5 pesos o 10 pesos, ahora lo está comprando a 15 pesos. Es decir, desafortunadamente no manejo el tema, el costo del huevo porque nunca los compro a mi marido aquí en la casa, pero de todas maneras se está aumentando el precio de los productos entre un 10 y un 15%. Los productos que están aumentando en este momento es justamente el arroz y el huevo. Entonces, digamos, ¿cómo hacer para que esa regulación de precios a nivel nacional pueda darse de una manera que luego genere digamos, las posibilidades de compras a las condiciones de cada uno de nosotros? Y ahí se suma entonces el otro tema y es qué tan informada estoy yo en si compro mucha harina, si compro mucha fruta o simplemente no compro verduras porque es que en mi casa no estamos acostumbrados a comer de eso y eso nadie la va a comprar, ¿sí? Nadie la va a consumir, perdón. Entonces, en ese tema es también un tema de hábitos alimentarios que además se dan y se generan con el tiempo, es decir, uno no puede esperar que un hábito o una costumbre alimentaria se cambie de la noche a la mañana. Son cosas que se dan con el tiempo, pero que además se dan desde la infancia. Es decir, yo estaba acostumbrada a no comer azúcar desde pequeña, pues ya cuando grande no la voy a consumir, además que no la necesito para nada. Entonces son tres elementos que menciono ahí como importantes para lograr de alguna manera esa estabilidad o esa balanza en la alimentación. Luz Ángela, entre nuestros participantes nos preguntan un poco en relación con lo que mencionabas de hábitos alimenticios, de acceso de pronto a consumir más harinas o alimentos que llenan más, pero que no tienen una carga nutricional tan alta. ¿Cómo garantizar una buena nutrición en lugares donde no hay mucho acceso a alimentos? Por ejemplo, la guajira, nos mencionan aquí en la conversación. Pues mira, sí, definitivamente esa es una situación muy extrema, ¿cierto? Tipo La Guajira, pero también uno se va a Chocó. Es decir, hay territorios aquí en el país que están siendo afectados por una inseguridad alimentaria grandísima, ¿sí? Y pues nosotros hemos trabajado mucho en La Guajira y lo que estamos haciendo es, y igual las otras colegas agencias del sistema como PMA, como FAO, han hecho como un rescate de productos alimenticios que hay en cada región, ¿sí? Y ese rescate de esos productos alimenticios pasan, por ejemplo, los guajiros tienen un frijol, yo no recuerdo su nombre, pero es un frijol pequeñito que ellos producen y que lo consumen, ¿sí? Ellos tienen el maíz, ellos tienen el arroz no tanto, y tienen, digamos, en algunas ocasiones el chivo, ¿sí? Tienen una ventaja fantástica y es que tienen los niños lactancia materna. Es decir, yo siempre me ubico en esos más chiquitos, porque lo que yo le logre dar en los primeros 1000 días de vida del niño, desde la época de la gestación, yo le estoy asegurando un crecimiento y un desarrollo a largo plazo. Entonces, la encuesta en sí lo que sí demuestra es que los pueblos indígenas, ¿sí? Sí tienen una práctica de lactancia materna durante 6 meses mucho más acentuada, es decir, el 80% de los pueblos indígenas lo tienen así. Entonces, digamos que por ese lado ganamos, ¿sí? Sin embargo, cuando ya empieza la alimentación complementaria, que es complementaria a la lactancia materna y es a partir de los 6 meses de edad,
Entonces, lo que sí es cierto es que mm, tenemos que ver cómo sortear. Entonces, lo que se está haciendo es rescatar ciertos productos. El algarrobo, por ejemplo, es un producto que en La Guajira se da y que es de altísimo valor nutricional. En muchos países lo utilizan para recuperar a niños desnutridos, por ejemplo. Tiene Perú muy buenas experiencias en eso, ¿sí? Eh, y hay otros productos que, claro, no se están produciendo, pero cómo hacer que la disponibilidad del Guajiro pueda tener un acceso a estos productos. Tiene el acceso al frijol, tiene el acceso al maíz, tiene el acceso de alguna manera a algún producto lácteo o producto pues de sus de las chivos o cabros que tiene, ¿sí? El tema de las frutas y verduras se complica aún más, ¿sí? Porque es que pues, son poblaciones que están en un territorio bastante árido. Digamos, nosotros los hemos llamado los desiertos alimentarios. La Guajira es uno de los territorios donde efectivamente el desierto alimentario es el que reina en estas poblaciones. Entonces, lo que se tendría que hacer es cómo garantizar que el Guajiro tenga una posibilidad, una disponibilidad de alimentos en las ciudades. Llámese, por ejemplo, lo que es Alta Guajira, en donde tenemos el municipio de Uribia, que es el municipio por excelencia de indígena de Colombia, que pueda tener ese acceso a esos alimentos. Y un guajiro que vive de qué? De la venta de su artesanía, que vive de, inclusive pescan, en algunos casos donde tienen el mar cerca pueden pescar y consumen pescado. Entonces es un tema de cómo garantizar esa disponibilidad, pero además también cómo hacer que se conozca, es decir, que al estar disponible y al consumirse, esto genera ciertas condiciones nutricionales diferentes. Es decir, me pusieron la pregunta más extrema, ¿cierto? Pero esa es la realidad y realmente es una realidad que pasa ni siquiera, no solamente por la disponibilidad, sino también por la capacidad de compra y el poder adquisitivo que tendrían estas poblaciones para adquirirlo. Luz Ángela, ¿cuál sería el plato ideal? ¿Qué tiene que contener el plato ideal? Y también, ¿qué estrategias se están implementando a futuro en Colombia para que todos los niños y niñas y adolescentes tengan acceso a ese plato ideal y a la nutrición ideal? Pues mira, el plato ideal, están las guías, las GABA se llaman, las guías alimentarias que saca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas guías alimentarias están elaboradas por curso de vida, es decir, por el ciclo del curso de vida de los niños, desde que la mamá está en gestación, una vez entran la alimentación complementaria para los niños a partir de los 6 meses, porque durante los 6 meses la GABA y todo el mundo dice que debe ser leche materna. Y después cómo le voy metiendo otros alimentos para poderla completar. Entonces uno dice un plato que cubra los requerimientos nutricionales de cualquier persona, pequeña, grande, ¿sí? Niño, niña, adolescente, ¿sí? Y grande, debe tener por lo menos una proteína. Entonces, cuando hablo de proteína, me puedo referir a proteína de origen animal, la que se consiga en el territorio, pero también puede ser huevo, ¿sí? Puede ser pollo, pescado, ¿sí? O pueden ser otros productos que, por ejemplo, se consumen mucho en la selva, eso por un lado. Por un segundo lado, que contenga algo de verduras, ¿sí? Ese tema en territorios como La Guajira es más complicado acceder, además que no hay la costumbre, pero idealmente, me estás preguntando, el plato ideal debe tener una verdura, ¿sí? El plato ideal debe tener alguna harina, ¿sí? Entonces puede ser el arroz, la papa, la yuca, la pasta, es decir, algo ideal que fuera entre más natural mejor, el plátano, la papa, la yuca, eh, entre menos procesado sea mucho mejor. Entonces uno tiene un plato, es decir, yo me puedo inventar un plato de arroz, ¿cierto? Con unas tajadas de tomate, que es como de pronto el más sencillo y el más elemental, y algún tipo de proteína, ¿sí? Que puede ser, digamos, el huevo. Resulta que no lo tengo, que no tengo la proteína animal. Entonces combino el arroz con el frijol y con el tomate.
Eso en el mismo plato me da la posibilidad de tener en las cantidades adecuadas. Es decir, yo no le puedo servir al niño la misma cantidad que le voy a servir al adulto. O no le voy a servir al adolescente o la adolescente la misma cantidad que le voy a servir al niño de 5, 6 o 7 años, porque la capacidad del organismo de cada uno de nosotros es diferente. Las frutas, según los estándares se dice que son más o menos de 6 a 7 frutas al día, ¿sí? Entonces, la que se encuentre, sí, yo digamos que normalmente no recomiendo, por ejemplo, frutas importadas. Mira, este país goza de las frutas más extraordinarias y es las que estén en la región. Siempre el énfasis se ha hecho en que el plato debe estar organizado sobre la base de los productos que estén disponibles en la región, disponibles o en la cosecha que se den. No podemos pedir que entonces vamos a darle manzanas en la Guajira cuando no se ve, es decir, cuando no se produce, pero ni siquiera saben es decir, tendrían la posibilidad de acceder a una manzana, pero muy seguramente sí a un banano. Entonces, por ejemplo, hay unas frutas que son de altísimo valor nutricional y que son deliciosas, como por ejemplo un banano, como por ejemplo una naranja, como por ejemplo una mandarina. Digamos, nuestras frutas tropicales son fantásticas, ¿sí? Y en esa medida uno dice, bueno, ¿cuál es la variedad de frutas tropicales que tiene nuestro país? El azúcar. El azúcar no se necesita, no es necesario. Lo que pasa es que en ciertos nos acostumbraron a consumir azúcar y es adictiva. Si uno mira en Estados Unidos, las mayores de Estados Unidos tienen uno de los problemas más graves en Estados Unidos, aparte de esto que los está afectando muchísimo, es justamente la obesidad. Y hace poquito salió un artículo en El Espectador de ver la relación entre la obesidad y la obesidad, morbilidad y COVID o mortalidad de COVID, y hay encontrado una relación entre COVID-19 y mortalidad en adultos obesos, ¿sí? En Estados Unidos. Entonces, cuando ustedes miran estos productos de Estados Unidos o cómo los preparan, no sé si se habrán dado cuenta que a todo producto en Estados Unidos le echan azúcar. Es decir, le echan que el condimento no sé qué, pero siempre una gota de azúcar. Y esta sensación de sentir algo dulce es una sensación, genera una situación muy adictiva. Entonces, a, es rico como sentir ese dulce. Cuando uno ya está acostumbrado a sentir ese dulce, lo extraña, ¿sí? Pero si yo ese dulce no lo incorporo desde los años más pequeños de los niños, ese tema no lo voy a tener como problema. Entonces, realmente, si la pregunta no me la han hecho, pero el azúcar es necesaria para la vida de los ciudadanos no es necesaria. Es decir, las calorías que genera el azúcar pueden ser dadas por unas calorías que generan los otros productos y no son calorías vacías, sino efectivamente calorías que ayudan a conservar la energía corporal para poder mantener la función vital diariamente. Ese es un poco, digamos que listo, si está la leche, pues efectivamente la leche debe ser un producto que se debe dar a los niños. Leche materna, vuelvo, insisto, ojalá hasta los 2 años. En este momento, por ejemplo, una de las situaciones más importantes que tendríamos que estar promoviendo en los niños que están naciendo o en las mujeres que están ya con niños pequeños es lactancia materna, lactancia materna, porque es lo único que de alguna manera los puede proteger. Entonces lo que tenemos que hacer es garantizarle una buena alimentación a la mamá, una buena alimentación a esa mujer que de todas maneras está también generando, digamos, es una carga, genera una carga extra de energía y que necesita producir esa leche. Entonces, hay momentos en donde la lactancia materna cobra mayor relevancia y es justamente en los momentos de las crisis o de las emergencias, no solamente alimentarias, sino las emergencias por flujo migratorio o emergencias en general en donde no es decir, en lo posible, y todas las guías mundiales dicen no es necesario la entrega de leches industrializadas en polvo. Eso genera mucho más problemas y
evitemos al máximo esas leches industrializadas y promovamos al máximo la lactancia materna. Entonces, digamos que en ese transcurso de la vida uno podría ver cómo va combinando con digamos, con los productos alimenticios que hay en la región, con también con los hábitos alimentarios que hay. Es decir, yo no puedo llegar a irrumpir, a romper unos hábitos alimentarios porque es que no es parte de mi cultura eh, comer determinados productos. Entonces, ahí hay que entrar también por un respeto a esas culturas no solamente de producción, sino también de consumo de alimentos y tratar en lo posible de entender cómo se balancean esos productos en el plato o en la canasta y lograr que hay una película, no, un dicho de hace muchísimos años cuando yo estudiaba en la universidad, y es que la película decía, ¿quién debe comerse el huevo? Así fue la, la primera discusión que hubo. Entonces, ¿quién debe comerse el huevo? Y se dejó así la pregunta. Y pues aquí a los que estamos en este conversatorio, que ya no quiero hablar más, sino más bien conversar con ustedes, es cada uno de nosotros tiene la pregunta. En una familia donde hay adultos, donde hay niños y donde la disponibilidad y las posibilidades económicas no son las más bollantes. Entonces, digamos que la respuesta la podemos dar cada uno de nosotros, ¿sí? Para ver si realmente estamos pensando en una condición más equitativa. Ahora, hay una reflexión y es cuando uno imagina la malnutrición, ¿qué es lo que ve? Es decir, yo les preguntaría a cada uno de ustedes, cuando ustedes imaginan la malnutrición que vemos. Y también entonces me pregunto, ¿por qué tantas niñas y tantos niños comen tan poco de lo que necesitan, mientras que un número cada vez mayor comen demasiado de lo que no necesitan? Luz Y Ángela, está precisamente justamente, te quería hacer esa pregunta sí, precisamente, y es estas conversaciones que estamos teniendo en la Feria del Libro en casa, pero también a lo largo del año con la celebración de los 75 años de las Naciones Unidas, son sobre la base de pensar juntos el futuro. Y quisiera que nos contaras cómo la nutrición afecta el futuro de los niños y niñas, cómo desde el plato estamos construyendo el futuro de las personas que pues precisamente van a estar más adelante tomando decisiones, yendo a las escuelas, participando en nuestro mundo y construyéndolo. voy a leer un párrafo que tengo aquí que escribió nuestra directora ejecutiva, Henrietta Ford, a propósito del lanzamiento el año pasado del Informe Mundial de la Infancia que se dedicó al tema de la malnutrición. ¿Sí? Lo voy a leer. Dice, ¿y por qué lo voy a leer? Porque encuentro muchas respuestas a tu pregunta en este párrafo. Dice, en la cucharada con que una madre o un padre alimenta a un niño pequeño, la comida es amor. En el banquete en el que una familia cocina para celebrar la mayoría de edad de un niño, la comida es comunidad. En los gritos y risas de los adolescentes que comparten refrigerios, después de la escuela, la comida es alegría. Y para todos los niños, niñas y los jóvenes de todo el mundo, la comida es la representación de la vida, un derecho fundamental y la base de una nutrición sana y un desarrollo físico y mental sólido. Y se los leo porque si yo coloco eso en negativo, es justamente las consecuencias que habrían en términos de si no tenemos una seguridad alimentaria garantizada. Es decir, ¿qué pasa cuando la madre, la embarazada, no se alimenta bien? ¿Sí? O una embarazada, primero que no se alimenta bien, pero que está sometido a un estrés muy intenso, es decir, el estrés, y nosotros llamamos un estrés tóxico, un estrés externo. Ese estrés también afecta al niño mientras está en la panza de la mamá. Ese niño tiene varias situaciones al nacer. Primero, un bajo peso al nacer. Y es posible también que tenga una talla no adecuada para su nacimiento.
el estándar dice que los niños cuando nacen deben tener entre 45 y 50 y un poco más de estatura, de talla, y entre 2.500, menos de 2.500 gramos ya es un problema, menos de 45 centímetros es un problema, y pues hay casos en que son superiores a 4.000 o con niños muy grandes y ahí también hay que revisar si hay algún problema. Pero entonces uno diría, el ideal de nacimiento de un niño está entre los 3.000 y los 3.800, 3.500 gramos, ¿sí? A no ser que sea un niño prematuro, que por razones, cualquier razón, este niño ha nacido antes, entonces no alcanzó a completar especialmente su maduración pulmonar y pues hay que hacerle una serie de situaciones especiales a estos niños. Entonces, desde ahí ya empezamos mal, ¿sí? Entonces, esa mujer que no tiene una alimentación adecuada va a tener un niño que no va a tener ni un peso ni una talla adecuada en su nacimiento. Si esa mujer se pone en la tarea de dar lactancia materna a ese niño se recupera prontamente, se recupera de una manera impresionante con la lactancia materna. Ahora, ese niño que crece en esas condiciones con una alimentación adecuada en sus primeros años, lactancia materna, alimentación complementaria, ese niño que va a tener una mejor, el retorno son $8 por cada niño cuando se lleva a cabo un tema cuando la población está siendo alimentada adecuadamente con lactancia materna. Pero el retorno no solamente es porque el niño tiene un peso adecuado para su edad o porque el niño tiene un crecimiento en talla adecuado. Es que el retorno es porque el niño tiene una capacidad cognitiva fantástica para poder aprender en el colegio, ¿sí? Entonces, cuando uno encuentra niños que son bajos en talla, bajos en peso, ¿sí? O con una desnutrición aguda, y llegan a la escuela, ¿sí? O sea, son los chiquitos, y a ellos, pues digamos que uno sí, lo ve pequeñito, pero a ellos les exijo igual que a uno que tiene una condición de talla ideal. Es muy posible que ese niño ya tenga una capacidad cognitiva limitada, ¿sí? Entonces, no entren en condiciones iguales los niños que han tenido o han sufrido hambrunas prolongadas que se traducen en retrasos en talla, en déficit de peso, a aquellos niños que no lo han tenido. La capacidad cognitiva y de respuesta en el colegio de los niños se reduce cuando los niños tienen una desnutrición crónica. Y cuando hablo de una desnutrición crónica, me refiero, y ahora este término es el que más utilizamos, me refiero al retraso en talla, ¿sí? Entonces, no es que el niño se vaya a achicar, no, el problema es que con el tiempo no crece lo que debió crecer. Pero entonces no solamente crece en su estatura, sino también en su capacidad para aprender y el aprendizaje. Son niños cuya inteligencia emocional es mucho más difícil. Son niños que si no recibieron la lactancia materna, ese vínculo que genera con la mamá eh, no se da, y son niños que son mucho más irascibles, que son más nerviosos, que hay que controlarlos o aprender a controlarlos de otra manera, ¿sí? Entonces, cuando tú me preguntas del futuro, pues yo miro el futuro, pues digamos, con dos escenarios, ¿sí? Yo lo miro y cuál es el escenario ideal y cuál es el escenario no ideal, ¿sí? O un escenario intermedio. Entonces, ¿cuál es el escenario ideal? Pues el escenario ideal es que el 100% de la población habitante en Colombia, y hablo de la población habitante a Colombia porque justamente estamos con población migrante que está viviendo aquí en Colombia y que tiene y necesitamos verlo como uno más de nosotros porque vive aquí en Colombia y el esfuerzo que está haciendo el gobierno es justamente para eso. Entonces uno dice, listo, tiene las condiciones mínimas económicas, de empleo, de salud, digamos, todo ese entorno que hace que esa persona, esa familia, pues llegue a su plato la alimentación del mejor valor nutricional posible, ¿sí? Entonces, frente a eso, el escenario que hay para un futuro, viéndolo uno por curso de vida, pues son los niños que tienen mayor capacidad de aprendizaje, son los niños que tienen un rendimiento mucho mejor, una inteligencia emocional mucho más adecuada, son adultos que rinden mejor cuando están en su proceso laboral. Entonces, pues uno dice, pues listo, es un poco el escenario ideal en términos de que
Claro, digamos que es una película bastante simple la que estoy mostrando, ¿no? Porque digamos que no solamente producto de una alimentación adecuada, entonces las poblaciones vamos a estar bien, ¿sí? Es decir, hay condicionantes, hay determinantes que logran afectar de manera directa o indirecta ese tipo de alimentación. Entonces, en ese sentido, digamos que el mejor escenario sería ese, en donde todos los colombianos tenemos, perdón, todo individuo en el territorio colombiano tiene la posibilidad de obtener los mejores productos en su plato diario, ¿sí? O el escenario, que digamos es un poco, no lo pongo tan el extremo, pero es un escenario en donde se está viviendo mucho ahorita y es un escenario en donde la disponibilidad de alimentos no es la mejor, en donde estamos viendo que ahora, producto de la pandemia, lo que sí nos están diciendo es, primero, que están aumentando los precios de los alimentos, segundo, que la disponibilidad de los mismos no es la mejor, tercera, que el hecho de que la gente no pueda salir a comprar también lo está limitando. Entonces hay una serie de condicionantes que se van colocando y que pueden ir afectando esa alimentación. Y al afectar esa alimentación, desde que el niño está pequeño hasta cuando está grande, puede hacer que la población empiece a presentar o enfermedades, por ejemplo, relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, que están muy marcadas en enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, ¿sí? O enfermedades propias de la infancia que generan los traumatismos y los problemas de muerte, como por ejemplo la desnutrición, la diarrea, la respiratoria, que se va, eso es como esos círculo vicioso, ¿sí? Es decir, un niño con diarrea no come, entonces se desnutre, pero si está desnutrido también el alimento le hace daño. Entonces son las enfermedades propias de las condiciones inadecuadas, inclusive hasta de ambientes no adecuados, en una falta de agua de calidad, unas inadecuadas prácticas de higiene, un saneamiento básico no adecuado. Es decir, los determinantes de la condición de salud de un individuo son demasiados, ¿sí? Entonces, ver la película solamente porque el hecho de no comer genera unas circunstancias a largo plazo, pues sí, es una condicionante más de por qué las condiciones de salud de las poblaciones se están deteriorando cada vez más. Es decir, el hecho de la polución y el ambiente, es decir, eso está generando también y está calando en la situación de salud y en la condición nutricional de las personas. Luz Ángela, a la luz de este panorama que nos has hecho de las consecuencias que puede tener una mala nutrición en los niños, niñas y adolescentes, y ya para cerrar nuestro conversatorio y nuestro tinto con la ONU de hoy, quisiera que nos contaras de manera breve una invitación que le quieres hacer a todas las personas que nos están acompañando en esta conversación. Mira, la invitación que yo daría así básicamente es informémonos, ¿sí? Y busquemos los mecanismos para hacerlo, porque en la medida en que nosotros estemos informados podemos tener decisiones más adecuadas. Si yo estoy desinformada o si yo acudo a que el vecino me dijo o a que la vecina me dijo o que alguien dijo que tenía que tomar tal cosa porque el virus se me iba, ¿sí? Realmente esas son de las condiciones en donde no son las más adecuadas. Entonces, si tenemos posibilidades y opciones a estar informados, por favor, acúdanlo. Es decir, desde Naciones Unidas tenemos páginas, tenemos información, tenemos estudios, tenemos investigaciones que podemos ofrecerle las diferentes agencias del sistema para que el ciudadano esté más informado, pero también están los ministerios, están las diferentes instancias del gobierno que hacen estudios, que tienen información y que buscan en la medida de sus posibilidades poder encontrar los mejores mecanismos para que la población esté informada. Para mí esa es una de las recomendaciones que daría para poder tomar cualquier decisión y hacerlo de manera informada. Bueno, pues muchas gracias, Luz Ángela Artunduaga, especialista de supervivencia y desarrollo infantil de UNICEF en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos hoy a todas las personas que estuvieron conectadas. Gracias por sus preguntas. Les recordamos que en estos días estaremos muy presentes en la Feria del Libro en casa. Tenemos muchos conversatorios en los que estaremos participando para que se tomen un tinto con nosotros. Y pues
los invito a seguir las redes sociales de Naciones Unidas en Colombia, en Facebook y en Twitter. Ahí encontrarán toda la programación y más que nada, pues reiterar la invitación a que se sumen a esta conversación, a que nos cuenten sus ideas sobre el futuro, todo lo que están haciendo en este momento, qué temores tienen, todas las dudas. Ese diálogo es lo que realmente nos va a ayudar a construir el futuro que deseamos. Así que, Luz Ángela, muchísimas gracias por estar hoy con Un gusto, nosotros. Laura, que estés muy bien. Muchas gracias y Igualmente, a todo el equipo de oyentes que estuvo con nosotros esta tarde. Muy buena tarde para todos, muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, Laura. gracias. Hasta luego. ¿Cómo me voy de aquí?